Primera iglesia, y es la que vamos a estudiar hoy, es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dice: escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mira qué poderoso esto. Éfeso era una iglesia que tenía muchas cosas buenas. Éfeso era una iglesia que estaba centrada en agradar a Dios. Era una iglesia apegada a la palabra de Dios. Trayéndolo a este tiempo, usted puede ser un Éfeso. Usted puede ser esa iglesia de Éfeso. Esa iglesia que trabaja arduamente por las cosas de Dios. Esa iglesia que se mantiene firme en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del momento difícil. Ese puede ser tú, que has perseverado en la fe, aún en medio del luto, en medio del llanto, en medio de la desesperación. Nunca te has rendido, sino que has estado en firme. Ese puede ser tú. Yo conozco tus obras, dice Dios. Quizá tú dices: ¿sabe? Yo trabajo incansablemente por Dios. Yo hago cosas para el servicio a Dios. Tú puedes ser un Éfeso. Dice: ¿sabe, hermano? Yo tengo 30 años sirviendo en una congregación, 40 años quizá, y nunca he dejado de servir. Siempre he estado sirviendo. ¿O sabe qué, hermano? Yo no estoy en ninguna congregación sirviendo, pero a mi prójimo le sirvo como enseña la palabra. O de pronto hay algunos que dicen: ¿sabe qué, hermano? Yo vivo la palabra de acuerdo a lo que dice. Yo guardo el día de reposo, el Shabbat. Yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo al pobre, yo ayudo a la viuda, yo cumplo toda la ley, yo hago todo lo que dice la palabra. Y el Señor dice: yo conozco tus obras. Así que es una especie de elogio que Jesús, a través de esta carta, le hace a la iglesia de Éfeso. Le dice: Éfeso, me gusta que tú haces estas cosas. Tienes estas cosas que son buenas. Yo conozco tus obras. El Señor conoce tus obras. El Señor sabe lo que tú haces. Cosas con sacrificio. Sacrificas tiempo a veces. El Señor conoce tus obras. El trabajo que haces por Dios y para Dios. Dios conoce lo que hacemos. Y dice: y también conozco tu fatiga, ese cansancio. Cuando a veces ya no quieres seguir y dices: ¿sabes qué? Yo como que ya no doy más. Parece que el Señor no está conmigo. Hay momentos duros. Nosotros, como ministerio, como equipo, hay momentos en que estamos fatigados físicamente hablando y espiritualmente también, que a veces hemos querido tirar la toalla. Pero Dios nos sostiene, Dios nos levanta. El Señor conoce también nuestra fatiga. El Señor conoce tu fatiga. Tú que estás en una congregación sirviendo, o que estás en un matrimonio, o que estás trabajando, el Señor conoce tu fatiga. Tú dices: ¿sabes? A veces siento que ya no puedo más, como que voy a explotar. Esa fatiga el Señor la conoce. Pero también el Señor conoce tu perseverancia. Y eso fue lo que le dijo a Éfeso: Éfeso, conozco tus obras, lo que haces. También conozco el cansancio, esa fatiga. Pero también conozco tu perseverancia. Y este año nuestro lema es de perseverar.
Hermano, esta perseverancia, Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, habló mucho de perseverar. Los que perseveran alcanzan. Los que perseveren hasta el fin serán salvos. ¿Por qué? Porque los que perseveran son los que se sostienen, se mantienen firmes en una postura, en una posición de fe, de convicción, de convencimiento. Y para el tiempo final que viene, es importante que tú y yo tengamos perseverancia. Significa soportar en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio del dolor. La perseverancia es la constancia. Hay políticos que perseveran y perseveran hasta que un día logran ser lo que quieren ser. Hay deportistas que perseveran hasta que un día logran el triunfo que esperan. Y tú y yo tenemos que perseverar y perseverar y perseverar hasta el día en que Cristo venga, que es nuestra recompensa. Dios quiera y Dios permita que un día tú y yo, si estamos vivos, podamos ver cómo los cielos se abren, que va a ser un estruendo precioso y que suena la trompeta. Y entonces los muertos van a resucitar y nosotros juntamente con ellos recibiremos al Señor que viene en las nubes. Pero esa trompeta solamente la escuchará aquellos que han perseverado y se han mantenido firmes, amando a Dios en medio de la prueba, en medio de la fatiga, en medio del cansancio, en medio del estrés de este mundo. Se han mantenido firmes amando a Dios. Y hay algo que Dios resalta de Éfeso, algo que Dios le gusta de Éfeso: la perseverancia en el sufrimiento. Una iglesia que había sufrido persecución, crisis, pero que había perseverado. Pero había otra cosa que a Dios le gustaba de Éfeso, y es que le dice: Éfeso, tú no soportas a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, en otras palabras, Éfeso no soportaba la falsa doctrina. Éfeso era una iglesia que estudiaba la palabra y que sabía lo que era de Dios y lo que no era de Dios. Mira cómo falta eso en este tiempo. Porque hoy la iglesia, la mayoría de iglesia, de cristianos, todo lo que dice un líder lo tiene que aplaudir. Y si alguien se atreve a alzar la voz y decir: ¿sabe? Eso no me parece. Entonces esa persona es tildada ¿de qué? De rebelde. Porque así lo ha hecho el sistema religioso corrupto de este tiempo. Hombres corruptos sin amor a Dios. Hombres corruptos que han vendido su corazón y su amor al dinero. Hombres corruptos que se han vendido a la política o a un político. Pero usted y yo no podemos estar hoy simplemente aplaudiendo todo lo que diga un pastor, un evangelista, un apóstol, un ministro o uno de estos profetas que ahora hay. Usted y yo tenemos que examinarlo todo a la luz de la palabra de Dios. Porque nuestro fundamento es la palabra de Dios. Yo no puedo venir a ponerle a la palabra cosas que no están, ni torcer la enseñanza o la interpretación para hacer creer cosas que no son. Y eso, lastimosamente, en este tiempo abunda. Y Jesús
en el tiempo final advirtió que estas cosas vendrían. Por eso es que este primer mensaje a la iglesia de Éfeso se alinea mucho a lo que Jesús predicó en el Monte de los Olivos. Jesús dijo en el Monte de los Olivos, la primera advertencia que Jesús hizo fue: mira, o cuídense de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero cuídense, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo. Y eso habla mucho de una apostasía, eso habla mucho de una falsedad, eso habla mucho de un engaño a través de la religión o a través de enseñanzas. Dijo que el Señor Jesús advirtió que harían señales y milagros, prodigios, que si fuera posible engañar a los escogidos, eso pasaría. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Pero ¿sabe por qué la iglesia se deja fácilmente corromper? ¿Por qué la iglesia fácilmente se deja desviar? Porque es una iglesia que primero, número uno, no ora, no tiene el discernimiento de espíritu. Número dos, es una iglesia que no estudia la palabra, sino que todo lo quiere aprender. ¿Por qué? Por el oído, lo que predique fulano, lo que predique sutano, y no estudia realmente la palabra de Dios. Y número tres, porque es una iglesia que no tiene relación con Dios. Es una iglesia que ama una religión, una denominación, que ama a un líder, pero no ama a Dios. Es lo que pasa con la iglesia tradicional. Hay mucha gente que ama más al Papa que a Dios. Y muchas de las cosas que salen de Roma son blasfemias, herejías. Pero ahí están todos aplaudiendo y amando a un papado, a un sistema religioso, más que a Dios. Porque si estudiaran en verdad la palabra, dijeran, bueno, eso está en la palabra, ¿por qué lo hacemos acá? Si está en la palabra, ¿por qué nosotros corrompemos lo que aquí está? Pero como no estudiamos. Y para el tiempo final, hermanos, vendrán cosas difíciles. La apostasía será mayor. Gente perversa. Pablo también lo advirtió en la carta a Timoteo. Le dijo: Timoteo, mira, cuídate, porque en los últimos tiempos vendrán hombres ávaros, vanagloriosos, amantes de sí mismo, blasfemos, soberbios, sin amor. Vendrán gente vanagloriosa. Y le escribe en otro capítulo diciéndole: mira, la gente en el último tiempo no soportará la sana doctrina, no soportará la palabra. Y entonces, teniendo comezón de oír algo de Dios, van a amontonar maestros conforme a su maldad, para que esos maestros, conforme a la maldad de ellos, le prediquen lo que ellos quieren escuchar. Y hoy tenemos iglesias progresistas. Todo es el amor. No, el amor, y el amor me permite vivir en adulterio, en fornicación, en una desviación sexual diferente a como Dios me hizo, pero así soy feliz porque Dios así me hizo, y todo en contra de la palabra. Y no solamente esto, hay muchas congregaciones. Y es verdad que todos somos pecadores, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos cambia y nos transforma. Y tenemos que ir dando pasos de cambio, porque de nada me sirve ser un drogadicto, ser un mentiroso. Bueno, voy a hablar de los pecados más comunes: la mentira, fornicario, un adúltero, y llegar a Cristo, aleluya, y seguir siendo el mismo mentiroso, fornicario y adúltero. No tiene ningún sentido eso. Porque Cristo trae cambios a nuestra vida. Y para poder crecer y madurar y llegar a la estatura de Cristo, es un cambio el que debemos tener.
Y tú y yo tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es santidad. La doctrina de Cristo es no relación con el pecado. Amén. Entonces, este mensaje a la iglesia de Éfeso: Éfeso, me gustan de ti. Número 1, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. 4, que has sometido a los malos y a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y dice el 3, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mira qué poderoso. Éfeso era una iglesia que sin duda alguna era una congregación o un grupo de hermanos que amaban profundamente a Dios y que se estaban entregando por la obra de Dios, se estaban entregando por lo que habían creído. Tenían buena doctrina porque filtraban todo, pero dice ahora, tienes, otra vez resalta la palabra perseverancia. Mire que lo dice en el versículo 2 y ahora en el 3. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. En algún momento tú y yo hemos sufrido por el nombre de Jesús. Nosotros como ministerio, como equipo, también hemos sufrido en algún momento. Nos han tildado de muchas cosas. Pero aquí estamos en la perseverancia del Señor. Y dice, tienes mi perseverancia y has sufrido por mi nombre. Quizá tú has sufrido en el trabajo, te hacen bullying, te atacan. Es que tú eres el evangélico, es que tú eres el cristiano, es que... y tratan de pronto de rechazarte. En algún momento todos hemos enfrentado este tipo de rechazos, y más cuando recién empezamos a tener una relación con Dios. La gente como que empieza a mirarnos raro, porque antes tú tomabas y compartías con amigos y dices, ahora ¿sabe qué? Ya yo no quiero tomar, ya no me nace el alcohol. Entonces te empiezan a hacer burla. Te empiezan a hacer burla. Los que pasaron por el proceso del alcoholismo o que tenían amigos parranderos sabrán de qué les hablo. Cuando van a la casa a buscarlo, hoy es nuestro día, vamos. Y dices, no, yo no, ya no quiero estar allí. Entonces empieza el bullying, ¿no? En la misma familia o con los compañeros de trabajo, o cuando te dijeron alguna vez, ¿sabes qué? Necesito que hagamos este negocio por acá torcido, todo raro, y tú dijiste, ¿sabes qué? No, porque ahora tengo el Espíritu Santo de Dios que no me permite hacer esto y no me siento bien. Entonces te dijeron, bueno, si no lo haces estás despedido, y te despidieron. Estabas allí, ¿qué? Sufriendo por el nombre del Señor, pero tú has perseverado amando a Dios, siguiéndolo, sirviéndole. Dios te va a dar la victoria pronto, hermano. Y dice algo poderoso, que es en lo que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Pablo un día escribió que la salvación no es por obras, hablando acerca de las obras de la ley, sino que la salvación era por la gracia, era un regalo de parte de Dios. Así que ahora viene el pero de Dios para la iglesia de Éfeso. Primero lo exaltó y le dijo, Éfeso, mira, como cuando te va a regañar el jefe, ¿no? Yo tenía un jefe que cuando yo cometía de pronto o tenía que llamarme la atención por algo, lo hacía de una forma muy diplomática. Entonces primero me decía, gracias a Dios, un buen jefe nunca me regañó fuertemente, sino de una forma mostrando el Espíritu de Dios, porque además es también pastor. Entonces él me decía, hijo, me llamaba por teléfono, hijo,
¿cómo está la familia? Cuando él me preguntaba cómo estaba la familia, yo dije, me va a llamar la atención. Porque siempre que empezaba a preguntarme por la familia, había un llamado de atención. Se me decía, hijo, ¿cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? Y bien, gracias a Dios, pastor, ¿cómo está todo? Bien, hijo, ¿cómo te está yendo en tu vida? Bien. Hijo, mira, así, ¿no? De esta forma que estoy hablándole, era la conversación. Hijo, mira, me dijeron que no estás cumpliendo con esto y con esto otro, así que por favor, cumple. Ese era todo, ¿no? Pero un llamado de atención. ¿Sabe? Ese es el mismo llamado de atención que Dios le hace a Éfeso. Le dice, Éfeso, mira, me gusta de ti esto. Mira qué bonito, ¿no? Para que también aprendamos nosotros a cómo llamar la atención. Porque a veces nos creemos muy santos y como hacen muchos religiosos en esta época. ¡Hijo del diablo! Esa es una locura que uno ve en redes sociales. Pero mira cómo Dios llama la atención de bonito, ¿no? Claro, con una advertencia muy fuerte. Pero primero empieza diciendo, mira, Éfeso, me gusta de ti esto. Yo conozco tus obras, tu lucha, tu perseverancia. Mira que has estado luchando duro, Éfeso. Has estado batallando fuertemente. Y esas cosas me gustan, Éfeso, de ti. Pero ahora viene a decirle algo. Pero ¿sabes qué? Tengo esto contra ti. En otras palabras, hay algo, Éfeso, que no me gusta de ti y que estás haciendo y que quiero que corrijas. Le dice, tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y hablé de Pablo, que dijo que la salvación no era por obras, sino por gracia, porque muchas veces nosotros nos centramos mucho en las obras, predicar, evangelizar, servir, hacer esto otro, diezmar, ofrendar, y creemos que esas cosas nos llevan a la salvación y descuidamos ¿el qué? El primer amor. Me ha pasado. Me centro tanto en el ministerio, en lo que tengo que hacer, en lo que tengo que servir, en lo que tengo que predicar el mensaje, que a veces digo, ¿hace cuánto no estoy llorando? Y debo volver. Nos centramos tanto en las cosas que tenemos que hacer que descuidamos nuestro primer amor. Y es algo que no tiene sentido. Es como que trabajamos tanto para Dios que descuidamos nuestra relación con Dios. Un día lo puse de ejemplo en el hogar. Es como que tú trabajas tanto por llevar alimento a tu casa. Trabajas tanto porque tienes que pagar la universidad de tus hijos, los servicios de la casa. Y trabajas tanto para cumplir con esas obligaciones que al final terminas descuidando tu matrimonio y tu familia. Porque tengo que trabajar y trabajar y trabajar, y el tiempo no se lo estás dedicando a la familia. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que se rompe el matrimonio. ¿Por qué? Porque la esposa dice, ya no tenemos tiempo juntos, ya no hay intimidad, ya el tiempo que teníamos para abrazarnos, para hablar, ya no está, porque ahora es un escritorio, un computador, o ahora es una ocupación. Y entonces hemos perdido la coinonía, hemos perdido la armonía, hemos perdido el apego. Fue lo que Dios le dijo a Éfeso. Éfeso, tienes muchas cosas bonitas. Trabajo, trabajas duro, perseverancia, no soportas a los malos, la doctrina perversa, no la aceptas. Pero Éfeso, todas las cosas que estás haciendo, y tú has descuidado a tu primer amor. Has descuidado el primer amor. Y tú y yo no podemos, hermano, descuidar ese primer amor. Nunca podemos descuidar ese primer amor. Éfeso, a pesar de sus buenas obras, Jesús le dice, Éfeso, has dejado
tu primer amor. Y eso habla de que Éfeso había perdido la intimidad, había perdido la coinonía, la conexión con Dios. Se había centrado en las obras. Por eso es que Pablo dice, la salvación no es por obras, es por gracia. Y muchas religiones hoy se centran en las obras. Si guardas el Shabbat, ya está. Si eres o guardas el sábado, ya está. Si das el diezmo, ya está. Si das la ofrenda, ya está. Todos se centran en obras. Y les he dicho hace algún tiempo, no es las obras. Las obras son muy importantes porque hablan mucho de un amor, pero lo importante es la relación. Por eso yo les he dicho este año que tenemos que trascender y pasar ¿de qué? ¿De religión a qué? A relación. Porque en la relación se nutre el amor. Y vuelvo a la familia. Un día vi una familia muy pobre, no había ni para comer, más que unas naranjas que alcanzaban de un árbol que tenían en el patio de su casa. Tomaban las naranjas, las partían y las comían. Pero cuando llegué, sentí en esa familia armonía y un buen trato. La esposa le hablaba bonito al esposo, a los hijos. Había armonía. Pero también he visto casos de familias donde hay mucha abundancia y lo que hay son gritos, insultos y odios. Incluso en momentos que me incomodé porque yo estaba allí y delante de mí pasaba todo eso y yo decía, Dios, claro, no eran cristianos, eran amigos, pero es incómodo porque delante de ti pasan estas cosas y uno dice, ¿cómo es que una familia con tanto dinero, con tanta riqueza, no es capaz de vivir 4 personas de una forma tan tranquila, que se supone tienen todo? La nevera llena de alimentos, un carro cada uno, una casa enorme, con una terraza enorme, un patio enorme, una habitación para cada uno. Pero faltaba lo más importante, el amor. Porque cuando el amor se pierde, lo hemos perdido absolutamente todo. Por eso Dios aquí en este mensaje le dice, Éfeso, ¿qué te pasa? Tú has perdido el primer amor. Has dejado el primer amor. Ahora mira lo que le dice. Recuerda, Éfeso, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Mira esto poderoso. ¿Por qué Dios le dice, recuerda de dónde has caído? Porque al momento en que tú recuerdas dónde fue que se rompió la relación, tú puedes recomponer. Mira esto. Tú dices quizás, ¿sabe? Cuando yo no tenía empleo, yo oraba todos los días. Y oraba, y oraba, y oraba. Pero ahora tengo empleo y ya no oro. Es decir, desde que tuve el empleo ya no oro. Entonces yo debo recordar en qué momento se partió mi relación con Dios. En qué momento se rompió. Desde el momento en que entré a la universidad. Entonces te arrepientes. Señor, perdóname. Y vuelves a hacer las primeras obras. No quiere decir que vas a renunciar. No, lo que quiere decir es que vuelvas a tener el tiempo que tenías con Dios al principio. Es que vuelvas a esa intimidad, a esa coinonía, como cuando no tenías absolutamente nada. Hay gente que busca a Dios porque está enferma. Oh Padre, sáname, y hace ayunos, vigilias, y ora, y ora, y ora. Y cuando Dios hace un milagro, bueno, Dios, gracias. Hasta aquí fue. ¿Cierto? Y mucha gente
quiere al de la bendición, quiere las bendiciones, pero no quiere al de la bendición. Vuelve a hacer las primeras obras. Esa primera canción que tú escuchaste, que te puso a llorar. Esa canción, ese himno hermoso que tú te arrodillaste y lloraste delante de Dios con ese himno. Vuelve a escucharlo. Ese himno que te conecta con Dios, esa canción que te conecta con Dios, que tú la escuchabas y salían lágrimas y llorabas y decías aleluya. Vuelve a escucharla una y otra vez, porque escuchando esa canción recordarás los momentos más íntimos entre tú y Dios. Vuelve a hacer las primeras obras. Esos momentos íntimos de cuando realmente amabas a Dios. ¿De dónde has caído? Recuerda en qué momento tu vida espiritual se fraccionó. ¿En qué momento fue que se rompió tu relación con Dios? ¿En qué momento fue que te desconectaste de Dios? ¿En qué momento sucedió? Por tanto, recuerda de dónde tú has caído. Y es importante recordarlo. Y recuérdalo hoy. Quizá tú dices, sabe hermano, yo antes oraba más que ahora ya no oro casi. Yo antes hacía esto, ya no lo hago. Bueno, entonces, esas prédicas que te motivaban a buscar de Dios, vuelve a escucharlas. Esos versículos que te motivaban, te estremecían, vuelve a leerlos. Esas canciones de Dios que te hacían llorar, vuelve a escucharlas. Esa habitación, ese lugar donde solías estar de rodillas horas y horas, vuelve a entrar allí nuevamente. Pero recupera cuanto antes tu primer amor. Recupera el primer amor. Y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y mira lo que dice, porque si eso no pasa, Éfeso, ahora dilo a ti mismo, si eso no me pasa, de recuperar mi primer amor, de recuperar lo que un día fui, de recuperar la relación hermosa que un día tuve con Dios. Si eso no pasa, dice, yo vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Quitará el Señor el candelabro de su lugar si tú no te arrepientes. Es decir, te quitará absolutamente todo. Te borrará, en otras palabras. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mira qué poderoso. Dios, después de lo que le dice, mira, sin embargo, tú has perdido el primer amor, pero sin embargo todavía tú aborreces las cosas que yo también aborrezco. O sea, por obras Éfeso estaba bien. O sea, Éfeso no tenía ningún problema, porque por obras estaba bien. El detalle era en que Éfeso se había desconectado de Dios. Y es una coinonía, es una cadena, el hacer las cosas por Dios y para Dios, y las cosas que Dios manda, y el amar a Dios.
el tener una íntima relación con Dios. Y cuando una de las dos se pierden, tienes que volver a conectarlas. Y dice que es muy poderoso esto. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído es como una advertencia que Jesús hace. El que tenga oído escuche, es como una advertencia, ¿no? Y dice: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. No dice al perdedor, no dice al que no acate, no dice al vencedor. Y el vencedor es el que soporta, el que persevera, el que se mantiene, el que obedece a Dios, el que hace lo que Dios establece. Dios le da una orden, le dice: Éfeso, vuelve al primer amor urgentemente, arrepiéntete. Y ya cuando lo hagas, entonces te daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Sabes? Tú y yo nos parecemos mucho a Éfeso. Tú y yo tenemos muchas características de Éfeso. Somos gente que amamos la obra de Dios. Somos gente que trabajamos firmemente en la obra de Dios. Gente que hace cosas para agradar a Dios. Predicar la palabra. Nos unimos a orar con otros hermanos. Devocionales. Diezmos, ofrendas. Hay algunos que guardan el Shabbat, día de reposo. Hay algunos que celebran unas fiestas judías. Hay otros que, diferentes creencias. Pero todas esas cosas que hacen, las hacen porque a través de esas obras quieren demostrarle a Dios que aman a Dios. Y esas obras son buenas. Pero Dios, más que las obras, quiere es tu vida, tu corazón, tu amor. Y eso fue lo que los religiosos no entienden ni entendieron. Cuando Jesús dijo que los mandamientos se resumían en algo muy simple. Toda la ley se resume en algo: amar a Dios y amar al prójimo. El mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas implícitamente, hay algunas obras y cosas que tienes que hacer. Pero cuando tú amas, tú cuidas. Como tú amas, tú no permites que nadie te toque eso que tú amas. Por eso es que la palabra dice que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Y hay mucha gente que su corazón lo tiene puesto en la riqueza. Ahí está el tesoro, en la riqueza. Y el oro o la plata que tienen, los relojes, todo, lo guardan en una caja fuerte y lo cuidan con clave para que nadie pueda llegar a tocarlo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aman eso. Así debe ser tu relación con Dios. Amarla, atesorarla, cuidarla, meterla en una caja fuerte para que no venga nadie a tocarte tu relación con Dios y a bañártela. No, sino que tú la conserves y la cuides. Esos tiempos de intimidad con Dios que has perdido, esos tiempos de coinonía con el Espíritu Santo, esas canciones que cantabas antes y que te hacían llorar y que entregabas tu vida y tu alma delante de Dios, que ahora ya no cantas porque te parece loco, que ahora ya no cantas porque ya sabes demasiada Biblia y aleluya, ya soy el teólogo o la teóloga. No,
Hay que volver a lo simple, a cuando realmente amábamos a Dios. A veces las personas que estudian y estudian y estudian mucha teología, yo siempre digo, la teología se supone que es el estudio de Dios, es lo que dicen. Pero hay gente que estudia tanto a Dios que se desconecta de Dios. Y a veces tenemos que volver a lo simple, a lo que hacíamos cuando no sabíamos absolutamente nada. Nos preguntaban si tú eres dispensacionalista y uno decía, no entiendo ni qué es eso, pero yo amo a Dios. Tú sabes lo que es la escatología, no sé ni qué será eso, pero yo amo a Dios. Hermano, ¿tú qué piensas de las dispensaciones? ¿Y eso qué es? No me importa ni qué es eso. Yo simplemente amo a Dios. A eso tenemos que volver. Amar a Dios profundamente. Nos hemos vuelto muy metódicos. Nos hemos vuelto muy perfeccionistas. Las palabras. A veces entro en redes sociales y veo debates teológicos. Católicos peleando con cristianos. Mormones peleando con testigos de Jehová. Evangélicos peleando con unitarios, con trinitarios. Adventistas peleando con nosotros. Y uno dice, yo digo, ¿dónde está el amor? Porque se insultan y se odian y se lanzan maldiciones y son gente ya muy erudita que se ha desconectado de Dios. Y tú y yo tenemos que volver a lo simple, a una relación con Dios. Volver a amar a Dios. Éfeso era una iglesia de esas. Una iglesia que tenía absolutamente todo. La teología, el servicio, las obras, absolutamente todo. Pero había olvidado algo muy importante, como lo es la relación con Dios. Y si tú y yo olvidamos la relación con Dios, el Señor Jesús, el Padre eterno, a través de Jesús, nos manda a decir que nos arrepintamos y que volvamos a hacer esas primeras obras. Porque si no, entonces sencillamente nuestro nombre no estará en el libro de la vida. Porque sencillamente no entraremos al reino de los cielos si perdemos esa coinonía con Dios. Y en la Biblia encontramos ejemplos de hombres que se desconectaron de Dios. Saúl es un caso. Moisés en algún tiempo también se desconectó. Pero gente que, David también en un momento, gente que por las labores, por lo que hacían, y a veces tú y yo le damos más importancia a las obras que a la relación. Más importancia a las obras que a la relación. Le damos más importancia a lo que hacemos, al congregarnos, a todas las obras que se hacen en una religión, más que a la relación con Dios. Hoy el Señor te dice, vuelve al primer amor. El Señor te dice hoy, vuelve al primer amor. Si no vuelves, entonces tu nombre no estará en el libro de la vida. Porque obviamente si no vuelves al primer amor, no estarás dentro de Cristo. Al no estar en Cristo, estarás simplemente en una religión. Estarás simplemente siendo un religioso más, como lo es cualquier secta. Tú tienes que tener una íntima relación con Dios. Vamos a orar. Y quiero dejarte esta palabra, que si vuelves al primer amor,
serás un vencedor, una vencedora. Y Dios te dará la victoria. Y entonces el versículo 7 dice que Dios te dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Gloria a Dios por eso. Y es una recompensa para que podamos seguir perseverando. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra en este tiempo. Gracias por hablarnos en este día, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Y dígale: Padre, perdóname. Perdóname porque he descuidado mi primer amor. Perdóname. Quiero volver, Padre, a ese primer amor. Quiero volver a esa coinonía con el Espíritu. Quiero volver, Padre, a esos tiempos de intimidad como cuando no tenía absolutamente nada. Quiero volver, Dios, a orar. En las madrugadas despiértame. En las noches inquiétame para orar. Quiero volver, Dios. Quiero volver, Padre, a estudiar tu palabra. Quiero volver a sentir tu presencia como en un principio cuando te conocí. Dígale: Dios, quiero volver a sentir ese fuego como cuando escuchaba una canción y me estremecía. O cuando estaba de rodillas orando y allí escuchaba tu voz y me estremecía. Quiero volver, Padre. Quiero volver a ese primer amor. Quiero volver a ese momento de intimidad que un día perdí por enfocarme en el trabajo, por enfocarme en los estudios, por enfocar mi vida en el ministerio. Pero quiero volver al primer amor, Padre. A ese amor de escuchar tu voz, de sentir mi cuerpo estremecer por tu presencia. Dígale: Padre, quiero volver al primer amor. Oh, llena mi vida. Dígale: llena mi vida, Padre, lléname. Llena mi vida, Dios, en este tiempo. Dígale: Señor, oh, que tu Santo Espíritu me llene ahora. Lléname, Santo Espíritu de Dios. Padre, hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Porque en las obras enfoqué mi vida y descuidé mi primer amor. Y te pido perdón, Padre. Hoy quiero volver a ese primer amor. Hoy quiero volver a esa relación contigo, Padre, y hacer las primeras obras. Hacer lo que un día me conectó contigo. Hacer lo que un día me conectó contigo. Mi oración de madrugada, mi clamor de noche, mi clamor de tarde. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Dígale: gracias. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella es lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Oh, tu palabra nos direcciona siempre al camino correcto, al camino que siempre debemos ir. Tu palabra nos direcciona y nos lleva siempre a la verdad. Gracias, 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 Padre, porque no hay nadie como tú, Señor. Bendice a mis hermanos, Padre, que puedan volver al primer amor. Toca sus vidas. Llénalos, Espíritu Santo de Dios, llénales y ministrales allí donde están ahora. Oh, Padre, tócalos. Toca su vida, Padre. Toca su familia. Y que tu presencia y tu Santo Espíritu los llene en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.